Si aún no conoces al compositor mexicano Ricardo Castro, quédate con nosotros en UDC Libros, un espacio para conversar con autores y autoras de los títulos publicados recientemente por la Universidad de Colima. Esta iniciativa forma parte de las actividades de promoción del libro y la lectura que realiza la Dirección General de Publicaciones. Hoy se encuentra con nosotros el doctor Rogelio Álvarez Meneses, autor del libro Ricardo Castro, 1864-1907, documentación y análisis de su obra musical. Obra completa, tomos 1, 2 y 3. Agradecemos a quienes nos ven a través de la página oficial de la Universidad de Colima. Esto es UDC Libros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y un honor compartir este tiempo y espacio contigo y con el auditorio. Pues yo soy un pianista que soy originario de Colima. Mi familia es de Colima y me he desarrollado principalmente en la Universidad de Colima. Y respondiendo a tu pregunta, soy una persona que un día la música me encontró. Yo creo que es muy importante en el arte y en las profesiones tan especialistas como esta, como la mía, dejar que la disciplina te encuentre. Hay quien escoge su carrera, pero en mi caso yo puedo decir felizmente que la carrera me encontró a mí, la música me encontró a mí y me he desarrollado en diferentes facetas de la música. En un primer momento fui pianista, sigo siendo pianista, tengo estudios de piano, di conciertos de piano, estuve muy vinculado en una primera etapa de mi carrera al piano. Pero después me di cuenta que había mucho que hacer también en la investigación y de una manera muy tersa he estado combinando otros aspectos como dar clases, investigar, escribir libros, siempre buscando pues, hacerlo de la mejor manera y aportar algo a mi contexto, a mi sociedad. Este libro responde, creo que como todos, a la necesidad de llenar un vacío que existe en el conocimiento. Uno de los primeros referentes que nosotros tenemos como artistas, o yo creo que en general estamos bastante influidos por la cultura europea. Quizá no nos damos cuenta de esto, pero es muy común que tengamos como un referente cultural a Europa. No sé si te has puesto a pensar que cuando a un niño le cuentan un cuento, valga la redundancia, para dormirse, un cuento infantil, este cuento ¿en dónde pasa? Pasa en un castillo, pasa en un bosque de la Bella Durmiente, de Caperucita Roja, lleno de alusiones a Europa. Y en el caso de la música también pasa algo muy parecido. La música primera que escuchamos es la música de Mozart, de Beethoven, de Schubert, de Vivaldi, que son otra vez referentes europeos. Pero ¿dónde está nuestra música mexicana? Entonces, cuando empiezas a contrastar el panorama de la música europea enfrente de la música mexicana, te das cuenta de dos cosas. Te das cuenta que la música mexicana tiene un alto valor estético, es muy bonita y tiene una gran calidad. Pero por otro lado también te das cuenta que hay muchos vacíos de conocimiento en torno a la música mexicana y en torno a los músicos mexicanos. Me explico. Si tú quisieras saber algo de Beethoven o algo de Schubert o algo de Mozart, de algún compositor europeo, ya está ampliamente investigada la biografía de un Mozart y ya está ampliamente documentado todo lo que nos legó Mozart. No es el caso de los compositores mexicanos. Ha habido muchísimos compositores mexicanos. Felizmente, México y en general Latinoamérica son unas naciones, unas regiones culturales musicalmente muy potentes. Cantamos mucho, tocamos instrumento, la música la tenemos muy vinculada a nuestra vida, somos muy musicales en Latinoamérica, pero no hay mucha investigación musical. De repente te encuentras con alguna pieza, oye, quiero conseguir la partitura, qué bonita está, no encuentras la partitura disponible o no encuentras la biografía del compositor que hizo esa música tan hermosa.
Entonces, el panorama de la música en nuestro contexto latinoamericano y específicamente mexicano es un panorama con luces y sombras. Hay música muy preciosa, hay música muy bonita de muchos géneros, música de corte europeo, música religiosa, música folclórica, música urbana, eh, música de diferentes géneros, pero contrastantemente hay muchas carencias documentales. No hay muchos libros que nos expliquen el consumo de la música. No hay muchas investigaciones que nos expliquen la vida y el legado de estos compositores. Entonces, en este panorama yo tomé conciencia de esta situación y me dediqué a escribir sobre la música de los músicos mexicanos. Uno de ellos, al que más tiempo le he dedicado, es precisamente Ricardo Castro, que es el que da la temática a este libro que estamos presentando. Bueno, efectivamente, este libro busca dar un conocimiento profundo en torno a la figura y el legado de Ricardo Castro, al cual lo podemos catalogar como el compositor más relevante de todo el romanticismo mexicano. Y hay que mencionar que nosotros nos vinculamos con el artista mediante su obra. Cuando vemos las pinturas de Picasso, nos vinculamos a Picasso gracias a sus pinturas, gracias a su obra. Y es el caso también de un músico. Cuando nos vinculamos a Vivaldi, lo hacemos mediante sus conciertos, mediante su música. Y es el caso de Ricardo Castro. Ricardo Castro tiene un legado muy interesante y sobre todo muy original. Muy interesante porque él fue un pianista de alta escuela, fue un pianista que daba conciertos en su instrumento, un concertista de piano de primer nivel, que alcanzó una notabilidad muy importante en México, pero lo más interesante fue que cuando toca en Nueva York, cuando toca en varias ciudades de la Unión Americana, e inclusive toca en Europa, toca en París, toca en Bruselas, toca en Amberes, la prensa especializada de esos países dice que él es un gran pianista. Entonces, la mayoría de su obra es para piano, porque él conoce a profundidad este instrumento, lo he dicho antes, es un gran concertista de piano y sus obras para piano tienen esa marca de calidad pianística. Son obras muy bien realizadas, muy bien escritas, técnicamente muy bien resueltas y aparte musicalmente, estéticamente bellas. Podemos decir que él es el primer gran compositor mexicano que escribe para piano a un nivel serio. Y a un nivel serio con las credenciales para competir en el ámbito internacional, que no nada más en aquella época, siglo XIX, sino en la actualidad, el ámbito internacional es el que nos legitima como investigadores, como creadores, como profesionales. También escribe óperas, como no es el gran género del siglo XIX, y es muy interesante cómo de repente escribe una ópera que sucede en Michoacán, una ópera que es, digamos, de temática y de corte mexicanista, pero también de repente escribe otra ópera que se llama La leyenda de Rudel, que sucede en Francia y que sucede en la época de las Cruzadas, lo cual nos presenta a Castro como un músico cosmopolita, como un músico que puede transitar por diferentes temáticas y por diferentes estilos que lo hacen precisamente muy consolidado, muy integral. También tiene música de cámara, también tiene conciertos, tiene sinfonías y su concierto para piano y orquesta es el primer concierto para este instrumento escrito por un mexicano. Y su sinfonía en do menor es la primera sinfonía escrita por un mexicano. Y su concierto para violonchelo igualmente lo es. O sea, fue un músico pionero que tuvo una alta formación, digamos, para no solamente escribir piezas breves para piano, sino también abordar obras de género de arte mayor, como las sinfonías, las óperas, los conciertos, el cuarteto de cuerdas. Es un músico muy interesante. ¿Cuál es el reto? Y lo que se busca en este libro, es documentar todos los procesos creativos de este legado, que es lo que nos ha quedado de Ricardo Castro a más de un siglo de su partida, el legado, la música. ¿Qué hacemos con ella?
Bueno, primero porque lo hice con mucho cariño, pero también es un libro también pionero. Es un libro que tiene un enfoque de ópera omnia, es decir, que se centra en todas y cada una de las obras del legado de Ricardo Castro sin omitir una sola. Documenta el proceso creativo de cada una de estas piezas, lo que fue su recepción, qué dijo la prensa cuando se estrena cada una de estas obras, sus características musicales, el análisis musical, etcétera. Esto lo hace un libro único en su tipo porque no se ha hecho una investigación con este enfoque de ópera omnia sobre ningún compositor mexicano alguno. Y cuando digo compositor mexicano, me refiero desde la colonia hasta el día de hoy. ¿Qué busca este libro? Busca muchas cosas, tiene muchos objetivos. Un libro es un fenómeno feliz que tiene muchas implicaciones más allá de los objetivos que tú pones en las primeras páginas formalmente. Tiene muchísimas implicaciones un libro. Y este libro, aparte de buscar precisamente ese conocimiento en torno a la figura y legado de Ricardo Castro, busca también generar un efecto en el sentido de que un libro con este enfoque de ópera omnia debería hacerse con cada compositor.